qué funcionan así. Esas personas tienen la habilidad de detectar inmediatamente dónde está tu lado flaco. O sea, la relación del débil y del fuerte. Sí, inmediatamente. Inmediatamente ellos se convierten en victimarios y usan a la persona como víctima. ¿Pero por qué la persona se convierte en víctima? Porque la persona tiene una carencia espiritual. Yo le digo espiritual, porque cuando digo espiritual no quiero decir religiosa, sino una carencia íntima que este individuo inmediatamente detecta y la manipula. Ya sea a un nivel individual o a un nivel de masas. Pero esa persona tiene una necesidad. Por ejemplo, tú tienes el caso de Cuba, con Castro. Castro no es el que tiene la culpa del problema de Cuba. El problema de Cuba, la culpa la tiene la masa que acepta la condición. Porque Pero él no tiene poderes excepcionales de convencimiento. Bueno, él puede tener más poder. Y una poder. Inteligencia por encima del promedio para llegar a donde llegó. Sí, positivamente, pero mira, tú tienes en Inglaterra, en el Hyde Park, hay un lugar donde dejan, si tú te subes en un cajón. Sí, yo estuve aquí el verano pasado. Te subes en un cajón. El Speaker Corner. El Speaker Corner, ¿no? Tú te subes en un cajón y tú puedes pararte y tú puedes decir lo que tú quieras. Hay individuos muy convincentes y se les reúnen alrededor 15, 20, 25, 30 personas, ¿verdad? Y lo escuchan. Pero eso no quiere decir sencillamente que lo lleven y que lo eleven a dar un golpe de Estado y quitar la reina porque ese individuo dijo cosas muy bonitas. La gente lo escucha, dan la vuelta y se van. Pero ha puesto un ejemplo bueno, que está vivo, Castro. ¿A qué se debe que las sociedades, y esto no solamente se limita a los cubanos, Alemania, el país que dio a Beethoven y que dio a Goethe, considerado por muchos el más grande poeta que ha existido, junto con Shakespeare, correcto, dio a Hitler? ¿Por qué un pueblo que tuvo un imperio de 1000 años como Roma y el Renacimiento da a Benito Mussolini? ¿Cuáles características tienen esos hombres para llegar a tener el poder absoluto? Dentro de cada hombre hay lo que se llama el Homo Deus, la parte divina, y Homo Demos, la parte demoníaca. Hay individuos que saben fomentar, en cualquier persona, no tiene que ir a las masas, en tu caso, en mi caso, un individuo que sabe cómo sacar de adentro la parte negativa que nosotros tenemos. Las bajas pasiones. Las bajas pasiones. Y entonces las une. Y crea nuevamente lo que yo le digo. ¿Cuáles son esas? La envidia, el odio. La envidia, el odio. ¿Por qué nosotros vemos el resentimiento? El resentimiento. ¿Por qué Europa? Yo te voy a decir una cosa, mi creencia. Yo creo que los Estados Unidos está en el momento más crítico de toda su existencia. ¿Por qué? Porque está habiendo una colectividad que los americanos no se han dado cuenta. Toda Sudamérica, hemos visto un vuelco de la Sudamérica, que yo lo vengo diciendo en clases, conferencias, en la universidad hace muchos años. Se va a producir un vuelco hacia la izquierda. Que ya se está produciendo. Que se está produciendo. Porque los norteamericanos, ya sea individualmente, ya sea la prensa norteamericana que ha tenido mucha culpa, han subestimado el movimiento, por ejemplo, de Castro en Cuba. Yo he hablado muchas veces, a través de mis trabajos también en el campo de la radio y todo eso, yo he hablado con personas del mismo ejército americano. Yo he entrevistado personas y siempre me han dicho en el pasado, Fidel Castro no es un peligro para los Estados Unidos, porque ellos ven solamente el peligro militar. Ya él no tiene bombas atómicas, ya él no tiene cohetes. Pero ¿dónde está la parte del adoctrinamiento político que está haciendo todos estos países? Eso no tiene importancia. Y los americanos van a pagar con creces esa ignorancia que han tenido del adoctrinamiento. Que en los últimos 40 años, fíjate que en Colombia no habían guerrillas antes, en México no habían guerrillas. Todo eso se produjo después de que Castro llegó al poder. ¿Qué explica la fascinación de las masas con un líder que le está diciendo cosas? Como está ocurriendo inclusive ahora con Venezuela, con Chávez. No quieren pensar. El hecho de que las masas lo ven así, lo idolatran. Un pueblo como el alemán, e insistimos, porque es uno de los pueblos de las culturas y civilizaciones, y fue imperio, el imperio teutón, le rinde lealtad al Führer. Toda la sociedad alemana, no a un proyecto, sino al Führer, a él, a ese sargento, pintor, nacido en Austria, viene y lo seduce con una oratoria. Ese hombre tenía unas características supranaturales. Indudablemente, indudablemente, y todavía no se ha dicho que detrás del movimiento nazista había un movimiento esotérico. Había el movimiento de Thule, porque Hitler, en la época que él estuvo herido, que él estaba herido, cuando la Primera Guerra Mundial. Cuando la Primera Guerra Mundial, él tuvo un maestro que se llamó Horbiger, que le habló de la superioridad de la raza aria, la raza teutónica. Que venía de Gobineau en el siglo anterior. Correcto. Y que le habló de que hubo una raza que venía de un lugar que se llamaba Thule,
y él preparó una organización, más le habló hasta de la existencia. Hay un libro que se llama La raza futura. Y el retorno de los brujos. Y el retorno de los brujos. Y entonces él inclusive creía en la existencia de razas que vivían debajo de la tierra. Eso nunca se ha dicho, porque son cosas que la gente ha tenido. Digo, los aliados, cuando se reunieron ya por último en Yalta, decidieron que no se iba a dar a conocer al pueblo alemán ni siquiera que había un movimiento religioso secreto detrás del movimiento nazista. Por eso es que ellos tenían lo que se llamaba el nido del águila, sí, donde él iniciaba, los SS eran iniciados en un proceso religioso negro. Pero el marxismo no ha tenido también las características de una religión, de una fe ciega. El marxismo es una religión. Es una fe ciega. El marxismo es una religión y hay parte del error del pueblo. Yo no digo... Todo eso me lo cuenta cuando regresemos de la pausa. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con esa parte fascinante, como todas las de Santiago Aranegui. Por eso tiene que volver más a menudo aquí a Mano Limpia.